Padre amado y bendito, Dios consolador y justo, ayúdanos hoy a entrar en tu presencia y conocerte y vivir para ti y por ti. Líbranos de todo ataque espiritual, de toda obra satánica y diabólica. Líbranos de toda hechicería y amargura. Y socórrenos en tu presencia, amado Padre y Pastor, amado Señor y Salvador, amado amigo y socorro. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Pastor de Israel, y llévanos a adentrarnos en tu presencia plenamente y para siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok, como mencionamos, estamos leyendo el capítulo 15, actualmente considerando y tocando lo que se refiere a el Evangelio de los Gentiles, título dado por la Biblia Reina Valera 60, que es la Biblia que estamos leyendo, y que abarca los versículos del 7 al 21. Eso es lo que estamos leyendo. Entonces, nuestro ejercicio es leer prácticamente este bloque del 7 al 21 y comentar prácticamente, a veces lo hacemos versículo por versículo, a veces por bloques. En esta ocasión, pues estamos leyendo el Evangelio de los Gentiles. Leeríamos completo del 7 al 21 y luego regresaríamos a comentar, en este caso, parte del versículo 19 para avanzar. Entonces vamos a hacer la dinámica que hemos hablado. El Evangelio de los Gentiles, Romanos capítulo 15, versículos 7 al 21. Dice de la siguiente manera, versículo 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. 10. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. 12. Y otra vez dice, Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada. 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ok. Esto es lo que hemos leído de lo que es Romanos capítulo 15, del 7 al 21, que representa el Evangelio de los Gentiles. Ya hemos hablado de esto en el sentido de que el apóstol Pablo, cuando envía la carta a la iglesia de Roma, o inclusive cada iglesia, ¿verdad? Como vemos en la Biblia, lo que se conoce como las cartas de Pablo, las cartas paulinas, van con un enfoque o con un mensaje a cada congregación, ya que cada congregación pues tiene sus situaciones, buenas o malas, por así llamarlo, o ciertos inconvenientes que pueden surgir en cualquier congregación. En este caso en particular, pues hay una situación con la iglesia de Roma, con relación entre los creyentes y los judíos creyentes y los gentiles creyentes, que se está dando prácticamente entre ellos. Y entre uno de los mensajes que el apóstol Pablo da es diciéndole, por así llamarlo, a los judíos creyentes, es de que aprendan a recibir a los gentiles y que no los vean como, por así llamarlo, personas que solo cometen errores, sino que abracen, por así decirlo, o que enseñen a ellos lo que es la verdad del Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo pone su ministerio diciendo de que él fue o es estipulado a los gentiles
y que por eso él honra su ministerio y pues él está avanzando en esa administración que el mismo Dios Padre estableció y que inclusive el mismo Jesucristo también hizo para poder recibir a todo lo que corresponde gentiles, ya que ahí en ese momento era muy marcado. En este caso, por ejemplo, nosotros como latinoamericanos, tal vez no nos topamos, por ejemplo, con personas judías, por así llamarlo, ¿verdad? Pero en ese momento eran judíos, conocedores de la palabra o que tenían una fuerte raíz judía por enseñanza, ya sea farisea, saducea o alguna otra línea, y ellos ya tenían un amplio conocimiento. Claramente un gentil recién convertido, pues no tiene tal vez nada de conocimientos de ningún tipo, más que tal vez de lo que venía el paganismo en otros puntos. Entonces puede ser de que en esa pauta ellos menospreciaran a los paganos porque ellos pues claramente tenían ciertas raíces que no les iba a agradar comportamientos, otras maneras que uno ni siquiera tiene tal vez la menor idea de cómo podían vivir ellos. Pero sí es importante recalcar de que el apóstol Pablo les dice, miren, soporten a los débiles. Y además de eso, el apóstol Pablo da referencias de Cristo y también del antiguo pacto, indicando de que Dios estaba dando lugar o iba a dar lugar a los gentiles para que también se regocijaran con el pueblo judío. Pero que no hay judío ni gentil en este reconocimiento de Cristo, sino que todos somos uno mismo en Cristo Jesús. Entonces hay varios puntos que maneja el apóstol Pablo en la carta a Roma de este tipo. Pero particularmente en esta parte del Evangelio de Gentiles, el apóstol Pablo trata de hacer entender o hacer reflexionar a las personas que también no dejen a un lado a los gentiles. Y por eso les se pone también como ejemplo. Y ahí es donde abarcamos prácticamente el versículo 18, que habíamos visto la vez anterior. Dice, porque el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. 18. Porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces podemos observar acá que el apóstol Pablo claramente está diciendo de que lo que está haciendo, lo que hizo con los gentiles, tiene ciertos pesos porque el Espíritu Santo lo ha guiado o el mismo Dios lo ha guiado para hacerlo. Y menciona de qué manera ha estado haciendo. El hecho de que los gentiles obedezcan ahora a la fe de Cristo Jesús. Hablamos la semana pasada lo que era la palabra y las obras, que también eso fue parte de lo que hizo Jesús, que Jesús dice que era poderoso en obra y en palabra. Entonces el apóstol Pablo también menciona que él con palabra y con obra fue a ministrar o fue a evangelizar o a instruir a los gentiles, y que también es algo que nosotros debemos tener, ¿verdad? Tenemos que tener la palabra y la obra correspondiente a esa palabra, que mucho lo que la Biblia enseña siempre es que Dios dice, y esta es vuestra palabra que debéis poner por obra. Entonces regularmente siempre Dios nos enseña que toda palabra que nos den debemos llevarla por obra, y por esa razón esa es la importancia de leer la Biblia, para poder saber cómo llevar por obra la palabra de Dios. También hablamos de ciertos problemas que a veces las personas asimilan, porque a veces personas por querer decir de que quieren dar buen testimonio, se enfocan en querer tener una buena conducta, pero sin la necesidad de la palabra. Y también pues ellos no quieren evangelizar o a predicar, porque dice que con el testimonio es suficiente, cuando claramente aquí menciona el apóstol Pablo que con palabra y con obra. Entonces, cuando uno predica la palabra de Dios verdaderamente, Dios respalda esa misma palabra. Y porque es palabra de Él, no es palabra nuestra, ¿verdad? Y eso es certero. Entonces, las personas que tal vez han tenido eso, como he mencionado en la vez anterior, tal vez se toparon con personas que solo hablan mucho, pero no ponen en práctica nada. Y por esa razón, pues se van a los extremos y ellos solo quieren testificar con su vida, pero sin predicar o hablar a otros, ¿verdad? Y hablamos que también a veces ese tipo de personas no les gusta agarrar la Biblia y leerla. Entonces, la idea es tener ese equilibrio. Todo lo que hablemos, también tenemos que llevarlo por obra. Por consecuencia, cuando uno hable, Dios va a respaldar su palabra, no la palabra nuestra, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Él.
Entonces el apóstol Pablo lo que decía, Dios respaldaba su palabra con obras. Y también el apóstol Pablo lo que conocía la palabra, él también lo llevaba en práctica, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. En este caso en particular, o el versículo que me quiero centrar hoy, es este, el 19, porque dice algo bien importante. Dice con potencia de señales y prodigios. Y aquí vemos otra combinación, porque la anterior era con palabra y con obra. En este caso, a esto también dice con potencia de señales y prodigios. Hay algo importante con esta palabra que menciona el apóstol Pablo, y una de ellas es de que hay personas que le han atribuido esto de potencia de señales y prodigios, que solo lo hacen los apóstoles. Algunos también relacionan, por ejemplo, el libro de Hebreos, cuando dice que Dios testificaba juntamente con ellos con señales y prodigios. Entonces, esto a veces se ha atribuido, estas señales y prodigios, se ha atribuido a veces, o en muchos casos, a los apóstoles. Que solo los apóstoles pueden hacer señales y prodigios. Eso es lo que en algunas ocasiones he oído a las personas. Pero cuando uno se va a revisar la Biblia, esta combinación literal, la combinación de señales y prodigios, uno va a entender de que también hay falsos cristos y falsos profetas que también hacen señales y prodigios. Y luego también observa uno de que no solo los apóstoles, los falsos profetas y los falsos cristos hacen señales y prodigios, sino que también, por ejemplo, vemos el caso de Esteban, que Esteban dice que también hizo señales y prodigios, pero él era un diácono. Entonces, esto quiere decir de que las señales y prodigios no son únicamente propias de un apóstol, sino que las señales y prodigios las puede aplicar tanto a apóstoles como falsos profetas y falsos cristos, y también los creyentes o diáconos. Es decir, cualquier persona podría aplicar una señal y prodigio según a quien cree. Lógicamente, es dependiendo la posición, van a ser la magnitud de las señales y prodigios. Porque en ciertos casos se menciona, por ejemplo, en el caso de Esteban, no habla de un dunamis. En el caso de lo que estamos viendo con los apóstoles, a veces se menciona, por ejemplo, en este caso, con potencia de señales, y la palabra que se usa ahí es dunamis. Es decir, con dunamis de señales y prodigios. Ese dunamis también se aplica a estos falsos, pero hasta donde alcancé a ver, por ejemplo, con Esteban, no habla de un dunamis de señales, sino habla de grandes. En este caso, el hebreo es mega señales, no dunamis de señales o prodigios. Pero a lo que quiero dar a entender con todo esto es de que no enfaticemos únicamente de que las señales y prodigios van relacionados a los apóstoles, sino que a todo aquel que cree en Jesucristo va a manifestar señales y prodigios. Inclusive las mismas tinieblas van a manifestar señales y prodigios. No va a estar exento prácticamente a ellos, no, esto sí. Todo aquel que cree, todo aquel que predique la palabra, todo aquel que sea útil a la obra del Señor, Dios va a testificar juntamente con ellos sobre estas señales y prodigios, porque son una manera de que las personas crean. Y vamos a leer de lo que estamos hablando ahorita, lo vamos a leer en ciertos versículos para comprender un poco eso. Tal vez no me voy a enfatizar tanto en el punto de qué es una señal y un prodigio, sino más bien centrarme en el propósito, por así llamarlo, y también la identificación de lo que corresponde a una verdad o falsedad. En este caso vamos a leer lo que es las señales. Señales en el hebreo es 4596, que es semeión.
Dice que es un neutro derivado presunto de la base 4591 del griego, indicación específicamente, ceremonialmente o sobrenaturalmente. Se ha traducido como milagro, señal, signo. La palabra 4591 que vimos, que es maíno, que viene de sema, dice marca, derivación incierta, indicar. Señal, dar a entender, informar, declarar. Y la palabra prodigios es la 5059, que es teraz, de afinidad incierta, prodigio o augurio. Se ha traducido como prodigio o maravilla. Bueno, entonces esas son las dos palabras que mencioné. Perdón. Ya. Ok, entonces veamos acá el propósito de estas señales y prodigios. Y realmente eso lo dijo Jesús. En Juan 4:48 dice, entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeríais. Entonces, la idea principal de las señales y prodigios es prácticamente que la persona logren creer. Esa es prácticamente la función de estas señales y prodigios. No tanto que la palabra no sea suficiente, es decir, de que cuando uno predica realmente la palabra debería ser suficiente para las personas para que crean. El problema es que como hay una dureza de corazón del hombre, entonces las personas no creen a las palabras. Por consecuencia, las personas o Dios ha proveído de que se den las señales y prodigios a causa de la dureza del corazón del hombre. Vamos a leer acá. Vamos a ver si lo veo aquí. Creo que no lo agregué. Ok, bueno, vamos a dejar. Entonces lo que hacen las señales y prodigios realmente es respaldar las palabras que se están diciendo para que las personas crean a la palabra. Entonces estas señales y prodigios respaldan realmente la palabra que alguien está diciendo por la dureza del mismo corazón del hombre. Es de que Dios ha permitido que se hagan brindar esas señales y prodigios. Claramente no todas las personas, a pesar de que se dé la palabra y a pesar de que se den las señales y prodigios basados en esa palabra, puede ser que aún así tampoco crean por la dureza de corazón del hombre. Eso también lo dice Jesús cuando menciona de que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho tan grandes milagros, perdón, en Soma y Gomorra se hubieran hecho tales milagros que se hicieron en Tiro y en Sidón, ya hace mucho tiempo que se hubieran arrepentido. Entonces vemos que la situación de las señales y prodigios es para que la persona crea. Entonces el apóstol Pablo, cuando dicen yo con potencia de señales y prodigios, era para que los gentiles creyeran al evangelio. No solo con palabra, sino con demostraciones de poder. Por eso dice en el Espíritu Santo. No significa que alguien no predique, porque hay personas que podrían decir de que, como el apóstol Pablo dice, no con vana palabrería, sino con demostraciones de poder. Hablan en el sentido de que uno no tiene que ir con su propia sabiduría, con sus propias palabras, porque o si no, pues si no fuera por señales y prodigios no tendríamos la Biblia, porque la palabra, si solo fuera por señales y prodigios no tendríamos la palabra, que la palabra misma en sí nos da la sabiduría o la revelación de Dios o las palabras de Dios, pero también asimismo el poder. Entonces debemos nosotros enfocarnos en el aprendizaje de la palabra, porque realmente el aprendizaje de la palabra sirve para que nosotros creamos y que se logren manifestar también estas señales y prodigios. Entonces, bajo este entendido, nosotros deberíamos reflexionar más y comenzar a tener fe en lo que Dios quiere hacer en nosotros, y también entender de que si el principio de las señales y prodigios es para que la gente crea, también el enemigo va a hacer uso de esto. ¿Para qué? Para que las personas crean, pero a la mentira. Por eso dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces vemos que otra vez la idea de que los falsos cristos y falsos profetas hagan grandes señales y prodigios es ¿para qué? Para que crean a la mentira, es decir, para que sean engañados las personas.
Y es muy claro que las personas se van a dejar engañar porque van a pensar de que esos señales y prodigios vienen de Dios. Y ahí es donde uno se pondría a pensar, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las señales y prodigios de los falsos profetas a las maravillas y prodigios de los apóstoles o de los creyentes? ¿En qué se diferenciaría? Porque uno miraría prácticamente una manifestación de algo. Veamos ahora 2 Tesalonicenses 2:9. Perdón. Veamos esta parte con lo que es el anticristo. Dice 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Otra vez muestra la combinación de señales y prodigios, solo que ahora le agregan la palabra mentirosos. Es decir, que la idea es engañar a las personas. Cuando habla de mentirosos, habla en el sentido de que no busca que las personas encuentren la verdad, que las personas crean al Evangelio de Cristo y tengan un arrepentimiento para salvación, sino que la idea es que las señales y prodigios sea para que ellos crean a la mentira, y como dice la palabra, entonces Dios les envía un poder engañoso para que sigan creyendo a la mentira. Y entonces nosotros no solo nos tenemos que dejar guiar por señales y prodigios. Es cierto, la misma palabra va a validar, pero también tenemos que ver por eso hacia dónde me están llevando las señales y prodigios. Algo similar con lo que sucede con las profecías. Cuando el Señor Jesús, cuando en la Biblia menciona, si no estoy mal en Deuteronomio o en Números, hace relación entre que Dios puede permitir que alguien profetice una verdad, pero al mismo tiempo esta persona puede comenzar a guiar a las personas a la idolatría. Y dice que Dios lo permite para probar al pueblo. Entonces, en este caso en particular, Dios está permitiendo que el enemigo también manifieste señales y prodigios, pero va a ser para llevarlos a la mentira, pero es para también probar al pueblo. Porque a veces las personas solo medio hacen un acto así mero extravagante y las personas ya creen a estas personas que hicieron una media señal, un prodigio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este punto. Por eso ya señalé el punto de que de que no solo es la señal y prodigio, sino que a dónde me va a llevar a creer la señal y prodigio. Me va a llevar a creer a la verdad, a las palabras de Jesús, a la palabra de salvación. Ese es el objetivo de las señales y prodigios en Cristo. Pero en el lado de las tinieblas, ¿a dónde me van a llevar? A una idolatría, a una mentira, a un engaño, a la separación de mi comunión con Cristo. Y por eso vemos que en el Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Y cuál era el hecho de que Esteban lo hiciera? Era que él creyeran a la verdad, creyeran a la facultad de Dios, y por lo tanto entrar en un arrepentimiento para salvación. Ahora veamos 2 Timoteo 3 del 1 al 5. 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, ¿por qué menciono 2 Timoteo 3, 1 al 5? Porque prácticamente nos da la clave junto a lo que hemos venido leyendo con Romanos con respecto a las señales y prodigios. ¿Por qué? Porque habla de que tanto, vamos a dibujarlo acá, aquí habla señales y voy a borrar, perdón. Ok, entonces tenemos que el punto acá son las señales y prodigios. Pero estas señales y prodigios tanto lo van a hacer los creyentes como los falsos. Lógicamente, como ya mencionamos, la fuente
de estos va a ser la mentira. Y la de acá es el Espíritu Santo. Pero en ambos casos, el enfoque de lo que vemos en este punto es para que las personas crean. Pero el factor significativo, prácticamente, porque la idea de que el enemigo nos va a buscar engañar, es decir, que no identifiquemos si van a ser creyentes verdaderos o falsos, porque la idea de un falso es eso, ¿verdad? Hacerse pasar por un verdadero. Entonces prácticamente harán una simulación de lo que podría ser el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál va a ser uno de los factores en los cuales nos podemos enfocar para que nosotros podamos identificar si la señal o prodigio puede ser o no de Dios? Y va muy relacionado a la persona. Es decir, en este caso, iríamos de esta manera, aquí a la persona. ¿Por qué? Porque dice que tendrán apariencia de piedad. Porque en lo que leímos de 2 Timoteo, hacía mención de todo lo malo que estaba haciendo esa persona. Dice que tendrán apariencia, es decir, que se mostrarán de alguna manera piadosos o amorosos o algún otro tipo de expresión, tal vez por ejemplo humildes. Pero realmente su verdadero comportamiento no va a ser de esa manera, porque es una apariencia, entran en una simulación de aparentar ser piadosos. Por eso se llama que el enemigo se vestirá como ángel de luz. Entonces, ¿dónde está el punto principal? Por eso era que leía el pasaje de Romanos 18. Porque cuando uno ya va a ver Romanos 15, 18, de lo que hemos leído, previo al 15, la clave está en la combinación de la cual hablamos. La palabra y las obras. Es decir, de que tenemos que no tanto que examinar solo las señales y prodigios, sino esa señal y prodigio, qué palabra está fomentando, estableciendo. Esa palabra, esa señal y prodigio está respaldando la palabra de Dios o la obra de Dios, o esa palabra puede estar, ese señal y prodigio podría estar respaldando a ese falso profeta para que vean que él es verdadero. Recordemos que la palabra menciona y dice que vendrán personas en su propio nombre. Entonces, si vienen en su propio nombre, significa que van a dar estas señales y prodigios para que crean al nombre de esta persona y no al nombre de Dios. Por eso Jesús menciona: y aquellos que vienen en su propio nombre, ustedes les creen, pero yo que vengo en el nombre de mi Padre no me creen. Entonces, Dios, a través de las palabras, a través de la obra verdadera del Evangelio, se manifestaron señales y prodigios para que creyeran a la palabra que reconocía de que Jesús venía del Padre. Y estas personas, falsos cristos y profetas, van a buscar de que den a conocerlos a ellos como personas y no realmente a la obra de Dios. Van a aparentar tener una apariencia de piedad, una apariencia de bondad, y por eso también mencionamos aquí las obras. Y vemos de que las obras de ellos mencionaba que eran amadores de sí mismos, blasfemos y todo ese punto. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen la palabra de Dios, no pueden obrar conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante lo que el apóstol Pablo dijo previo a decir señales y prodigios. Previo a eso dijo con palabra y con obra. La palabra de Dios, aplicando la obra, siendo él un hacedor de la palabra. Entonces, eso tenemos que considerarlo bastante y no quedarnos boquiabiertos con muchas cosas que podemos ver. Menciono esto porque actualmente se puede comenzar a dar más en estos últimos tiempos, que el enemigo puede hacer muchos tipos de cosas. Inclusive, si no mal recuerdo, se dio un caso, creo que en África. Creo que hubieron 2 o 3 ministros que sucedió eso. Al parecer se miraban que caía como una columna de fuego, por así llamarlo, cuando el ministro estaba hablando en lenguas. Entonces el ministro estaba orando en lenguas,
de repente cae una columna de fuego en el patio, si no estoy mal, de la iglesia, y se comienza a mover la columna de fuego. Y claramente podría alguien decir, wow, la gloria de Dios se está manifestando, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Y tampoco estoy hablando del punto de las lenguas. Lo que quiero entender es de que muy bien se podría ver que esa persona claramente, tal vez Dios la respaldó o cualquier tipo de cosa, o inclusive su misma fe pudo manifestar esa columna que se movía ahí en el patio. ¿El problema cuál es? El problema está de que al parecer ese ministro, luego de un par de meses, parece que, creo que no sé si está metido en adulterios o cuestiones de dinero y no sé qué otras cosas más, y él creo que tuvo que huir a otro país porque creo que le iban a comenzar a perseguir por unas denuncias que le habían puesto. Entonces vemos de que sí se hizo una señal y un prodigio, por así llamarlo, que es esa columna de fuego que se movía ahí en el patio de la iglesia, pero lastimosamente su palabra y sus obras están respaldándolo, por decir, pero no está respaldando a Dios. Y prácticamente esa señal tal vez hubiera solo hecho manifestarlo a él como persona y no realmente la gloria de Dios. Creo que también ha pasado con otro ministro creo que de África también, donde también se mira una columna de fuego o a veces llueve o no. Pero en este caso él estaba predicando la salvación y otras cosas y había un respaldo, pues de alguna manera que estaba predicando por Dios. Pero lógicamente hay que entender de que no significa de que estas personas no se puedan desviar. No es que uno le desee el mal, sino que porque uno se dejó llevar, porque hubo algo ahí que cayó un fuego, paró la lluvia, y ya la persona por eso dice este siervo de Dios. Pero hay que evaluar también la palabra y la obra relacionada a esa palabra, en el sentido de que si él está manifestando eso, su vida también es santificada, o lo que él está predicando me lleva a mí a la santificación. Porque aquí entra el otro punto, ¿verdad? O sea, por lo menos yo conozco a eso, hay dos personas particularmente, ¿verdad? Y lo voy a mencionar aquí porque creo que es importante. Voy a partir esta aquí así. Y yo quiero poner aquí el ministro que es uno de los ministros que estoy mencionando de África. Y aquí hay un otro ministro que es de Centroamérica. Ambos creo que era uno, el de África creo que le dice ser profeta. Y este de Centroamérica que antes era profeta, pero ahora es apóstol. Según lo que él dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Viene este hermano o este profeta de África y tiene esta columna de fuego que se le manifestó. También creo que hizo llover una vez. Y creo que también han habido ciertas sanidades. Y la persona lo sigue mucho porque dice que él predica el arrepentimiento. El arrepentimiento, y lo otro es de que él predica la venida. Por otro lado tenemos a este profeta que dice ser apóstol, o profeta que ahora es apóstol, y él viene y él lo que ha hecho es profetizar. Profetizar que va a pasar algo, por ejemplo, caso 1, ¿no? y pasó. Que profetizó que se iba a morir T.B. Joshua, y en teoría pasó. Entonces, ¿qué pasa? Esto que ellos están diciendo, y aparte esta persona, este predicador, también él está predicando en teoría arrepentimiento. Y predica predica sus misterios, ¿no? O como la gente le gusta decir, las profundidades. Entonces, ¿qué pasa con esto? El problema con esto es de que las personas se han dejado guiar por estos acontecimientos y se han ido prácticamente de lleno a buscarlos a ellos. Esta persona de aquí de África, él se hace llamar el cuarto profeta. Y esta persona de acá, pues ya mencionamos de que es profeta apóstol, y a veces en sus prédicas dice
Dice claramente como en sus profecías, dice su número de pasaporte y DPI, no sé qué. Ahora, no estoy diciendo, no voy a decir yo que son falsos o no estas dos personas. Ojo con esto porque para alguien antes que se ponga a comentar cosas raras, lo que quiero dar a entender es lo siguiente. En ambos casos están dando ellos señales y prodigios. La pregunta es, ¿estas señales y prodigios las están dando por ellos o para ellos? ¿O es para que confirmen la palabra que están predicando? La persona que está profetizando, porque también de África también profetiza, ¿eh? Pero de acá, que es centroamericano y está profetizando y supuestamente se está cumpliendo, la pregunta es, ¿esa profecía para qué sirve? ¿Para confirmarlo a él o para confirmar la palabra de Dios? Porque cuando a veces dicen, por ejemplo, la muerte del conocido T.B. Joshua, que muchos lo conocían, que en teoría era liberaba o profetizaba y sanaba y un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con que cuando murió T.B. Joshua? De repente aparece este profeta diciendo que él había dicho que T.B. Joshua se iba a morir y que era muy amigo de él y todo ese punto de que ya, o sea, no se habló nada de él hasta que se murió. Él dice que le dijo a él que se iba a morir. Entonces la pregunta es, ¿de qué me sirve a mí de que él le haya dicho a T.B. Joshua que se iba a morir? Para mí, personalmente, no me sirve de nada y no me confirma casi que nada de lo que dice la palabra. Entonces ya se están dando a veces ellos, aunque en teoría podrían ser ellos verdaderos, pero están respaldándose a ellos, no están respaldando la palabra de Dios. Si igual viene y comienzan a profetizar en una nación, dices que se va a venir para este país un terremoto. Pero, ¿cuál es el punto de decir que va a venir un terremoto? ¿Es un juicio? ¿Es una corrección? ¿Qué es lo que va a venir a hacer? Y en teoría el profeta no solo tendría que profetizar, sino que enseñar por qué está pasando y cómo corregirlo, hasta cierto punto. Entonces, vemos de que de ambos puntos, la persona que dice es el cuarto profeta, inclusive da su testimonio de cómo Dios le habló y demás, aparte de las profecías y otro punto de cosas. Vuelvo a repetir, el punto es, ¿están confirmándose a ellos mismos o están confirmando a Dios, la palabra de Dios o la obra de Dios? Esto en el sentido de lo que ellos pueden estar profetizando, o la columna de fuego, o el hacer llover, o el no hacer llover, o que hayan sanidades o no. La idea es, ¿están creyendo a la palabra de Dios? Y lo segundo, que ya entraría la persona, por si en dado caso va a defender a estos ministros, porque mi punto no es necesariamente decir que ellos sean falsos o no. Eso le va a corresponder de alguna manera a cada persona. Porque aunque uno diga que es falso o aunque uno diga que es verdadero, cada persona tiene la responsabilidad de evaluar si estas personas son o no son. No para que crean en lo que yo diga, sino lo que crean, lo que el Espíritu Santo les va a decir literalmente. Pero también la palabra ahí está para examinarla y evaluar a cada persona. Por eso la Biblia dice, pesar los espíritus para ver si son de Dios. Entonces, cuando habla de pesar los espíritus, tengo que yo ver al ministro de lo que está hablando, predicando, o si las señales, maravillas, prodigios y demás cosas están remarcando la palabra de Dios, están resaltando para que la persona crea la palabra y crea el verdadero evangelio y caminen conforme a esa verdad, conforme a lo que Jesús dijo. Si no hicieran señales y prodigios, no creerían a la palabra. O la idea de ellos es para que crean a ellos, para que uno diga, ese sí es un verdadero profeta, porque esa no es la idea del punto de que si alguien es verdadero profeta o no. El punto es, ¿esta persona es enviada de parte de Dios o no? Porque recordemos de que inclusive, por ejemplo, en el caso de Amós, él menciona claramente, cuando dicen que era profeta, dijo, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Entonces él no iba con aquello de que a mí no me interesa que me reconozcan como profeta. O sea, no me da interés o no me conviene eso. Yo lo único que quiero es dar el mensaje que Dios me mandó a decirles a ustedes y ahí ustedes miren cómo solucionan las cosas. Entonces, el punto del verdadero profeta va a ser resaltar la palabra y la obra de Dios.
no necesariamente al mismo profeta o al mismo predicador o al mismo creyente, porque el punto no es que nos crean a nosotros, el punto es que crean a la palabra de salvación que se está brindando. Si yo digo que Dios sana y si hay sanidades, es para respaldar el conocimiento de que Dios es un Dios que sana. No que yo haga que alguien se sane y que crean que yo sano, sino que crean de que Dios es un Dios sanador. Ahora, claramente Dios puede usar a una persona para que se manifieste una sanidad. Eso es obvio basado en la palabra cuando habla que Dios da dones. El punto que quiero resaltar acá es de que luego de estas señales, por así llamarlo, cuando ellos predican de arrepentimiento o de misterios, igual este otro predicador de África que habla del arrepentimiento y la venida de Cristo, y alguien dirá, sí, es que el hermano predican arrepentimiento, que predican de santidad. Y el otro, por ejemplo, este otro de Centroamérica, sí, es que él también dice que hay inmundicia en los altares y que deberían arrepentirse y que ellos son hijos del diablo y todo y que también predica grandes misterios y que nos habla del reino y un montón de cosas. Pero el punto no es ese, el punto sería, lo que están predicando, están generando una transformación a santificación verdadera. Porque ellos podrían decir que están predicando arrepentimiento, ellos podrían decir que están hablando misterios del reino, ellos podrían decir que inclusive están hablando de la venida de Cristo. La pregunta es, ¿las personas están caminando en la santidad o están siendo transformadas para caminar en la verdad de Dios? ¿O simple y sencillamente son palabras vacías que ahí van diciendo que se arrepientan, pero no hay una conversión realmente? Y cuando una conversión no significa que haya miles de millones de gentes. Lo que estoy diciendo es de que de esas miles y millones de gentes realmente están caminando en el camino de la verdad. Realmente están apoyándose en la palabra y caminando rectamente en ella. Ese es el verdadero objetivo de una transformación, de una verdad. Por eso que el apóstol Pablo, cuando leímos en el pasaje de 1 Corintios, aquí en Romanos, en el versículo 16 dice lo siguiente: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces vemos de que ya hemos hablado de Pablo como ministrando, como ministro, en el sentido de liturgos, como en el aspecto como de sacerdote, es decir, un servicio como sacerdotal. Y que este servicio de sacerdotal como sacerdote, no como diácono, no como doulos, era de presentar como una ofrenda agradable a los gentiles. Es decir, como que los gentiles fueran, hagamos de cuenta, un cordero o un palomino, y tenían que examinar que estuviera perfecto para poder presentarlo delante de Dios. Recordemos de que, creo que si no estoy mal en Malaquías, hace mención de que le dicen, bueno, ustedes me van a dar a mí lo mejor o lo que tiene defecto. Entonces la idea del apóstol Pablo era santificar a aquellos a los cuales Dios le había enviado para poder presentárselos a Dios como ofrenda agradable. En el sentido de que, mira, Señor, yo he trabajado en ellos y los he perfeccionado en la verdad. Te los presento para que te sean gratos. Y no, por así decirlo, como que está con el montón de defectos. Mira, Señor, aquí está tu pueblo y el montón de defectos. Y el Señor no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque no está en el agrado de Él presentarlo como con lo peor, ¿verdad? Creo que eso es también una palabra, creo que en el Antiguo Testamento menciona eso, de que ellos como que el pueblo le daba lo mejor y ellos lo cambiaban por lo peor y se lo presentaban a Dios. Pero vemos de que esta ofrenda era santificada. Presentaban a las personas, no como, mira, Señor, aquí está, ya hay como 1000 creyentes aquí o 1.000.000 de creyentes y todos esos creyentes en la carne, sino que él tal vez eran 5, pero mira, Señor, aquí te presento estos 5 están santificados y prácticamente Dios hallaba grado en esto. Entonces aquí voy con lo mencionado de lo que hemos estado hablando. Es decir, que alguien puede venir a predicar supuestamente el arrepentimiento, o puede estar predicando la venida, o puede estar predicando cualquier otro tema. Hagamos de cuenta el reino, lo que muchos conocen como el reino ya,
O podrían estar hablando misterios, o como algunos otros le llaman, profundidades. La pregunta es, aunque prediquen arrepentimiento, aunque prediquen la venida, aunque prediquen del reino ya, prediquen misterios, prediquen profundidades, la pregunta es, ¿esa predicación está llevando a la conversión de las personas? No hablo de una conversión en términos de que alguien diga yo creo en Cristo y firme su ficha ahí de miembro de la iglesia, sino que hablo de que están convirtiéndose al camino de Cristo y uno puede ver claramente que la persona está dando testimonio de la verdad, como lo menciona en 2 de Juan, que dice, y he visto a algunos de tus hijos que andan en la verdad, y yo me alegro por cuanto eso está pasando. Entonces, a lo que quiero resaltar es eso, de que no porque alguien predique arrepentimiento o la venida, o que diga que el reino, o que le diga a la gente partida de hijos del diablo, porque a veces le gusta a la gente que le anden gritando a otros que son hijos del diablo, o que son inmundos, o se ponen así menos enérgicos. La pregunta es, ¿ellos están realmente presentando al pueblo como agradables? ¿O lo que ellos están predicando está transformando realmente a la gente? ¿O solo los está dejando boquiabiertos con lo que predican? Porque una cosa es dejar a la gente boquiabierta, porque uno puede ponerse a hablar misterios, profundidades, y inclusive usar palabras sofisticadas para que la persona se pueda quedar boquiabierto, como diría un amigo, para hacer cortocircuito. ¿O realmente la palabra está transformando a la persona? Porque esa es una señal también. Lo que la Biblia habla, Jesús acerca de la señal de Jonás. Dice que Jesús iba a ser la señal de Jonás. Entonces, debemos darnos cuenta que el prodigio, o la señal, o la palabra o la obra, realmente debe llevar a la creer en Jesucristo y por lo tanto a un arrepentimiento para salvación. Y ese arrepentimiento para salvación va a manifestar una conversión para que la persona camine en la verdad. Pero si están predicando arrepentimiento, venida, señales y prodigios, profundidades, misterios y todo, y la gente sigue igual, o la gente se pone peor, o la gente solo se pone cabezona en el sentido de que conoce mucho, pero no hace nada, entonces realmente no son verdaderos y solo están testificando para que la gente crea en ellos y no necesariamente para que crean en la verdad, aunque ellos digan que ellos están para predicar el evangelio, porque por eso la palabra claramente dice de que se vestirán como ángeles de luz y por lo tanto van a tratar de manifestarse como que están sirviendo a Dios, pero no están sirviendo a Dios sino a sus propios vientres. Entonces eso es lo que tenemos que evaluar. Por ejemplo, si alguien está con alguno de los predicadores, cualquiera que sea, la pregunta es, ¿lo que él está predicando me está transformando? ¿Me está guiando a un arrepentimiento para salvación? Y por lógica también ver si yo también estoy poniendo de mi parte, porque a veces también pasa que a veces uno o las personas predican algo y pueden estar predicando una verdad, pero la persona que está oyendo le entra por un oído y le sale por el otro, como coloquialmente se menciona o se habla. Porque me he topado con personas que pues uno les pregunta, mira qué pasó en la iglesia o qué hablaron, e inclusive el mismo día que predicaron, y me dice, mira, no me recuerdo, o sea, ya acaba de salir de la iglesia. Entonces yo entiendo esa parte, yo entiendo la parte de que hay personas de que el predicador o el maestro puede enseñar y las personas no ponen su parte. Pero también entiendo de que si uno comienza a llevar a la práctica lo que le están hablando un ministro, uno puede comenzar a ver los resultados. Es decir, por ejemplo, viene el predicador o maestro y nos va a enseñar algo, ¿sí? Vamos a poner aquí predicador maestro. Entonces viene él y él habla y nos transmite algo. Entonces viene uno y como uno quiere ser obediente a la palabra, uno quiere buscar a Dios en sensatez, uno quiere ser hacedor de la palabra y uno escucha el mensaje. Entonces uno lo que hace es a veces buscar ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué pasa cuando uno lo busca poner en práctica? Cuando uno ya lleva a la práctica el mensaje que están dando, uno a veces se logra enterar de que lo que ellos están predicando puede ser falso
o puede ser verdadero, porque ya hay una práctica. Si uno es de los que habla la Biblia de oidores olvidadizos, o solo, como dice la Escritura, tienen comezón de oír y andan viendo qué misterio andan oyendo por todos lados y tratando de adquirir profundidades o un montón de situaciones, ellos no van a llevar por práctica nada. Entonces, cuando uno trata de poner en práctica, a veces uno se logra ya enterar si lo que están predicando es verdadero o no es verdadero, por las consecuencias de poner en práctica lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque el poner en práctica va a traer consecuencias. Estas consecuencias pueden ser buenas o estas consecuencias pueden ser malas. Yo menciono esto porque había un predicador famoso que es bautista, y que yo, pues, una de las predicaciones que él dio, cuando lo oí, me quedé impactado. Creo que la prédica se llama algo de la eternidad. Y fue la primera prédica que oí de él. La verdad me dejó impactado porque no había oído a alguien que predicara así en ese momento. Y por lo tanto le di seguimiento a él, a las prédicas que daba. En una de esas, él predicó acerca de llevar el evangelio a los confines del mundo y un montón de cosas. Y dije, ok, voy a tratar de entrarme en esa posición de lo que él está hablando y lo que él está predicando, de lo que él me transmitió para ponerlo en práctica. Y el problema fue que eso lo que él predicó me trajo consecuencias malas. Por yo querer poner en práctica lo que él estaba predicando. No me trajo ninguna consecuencia buena de lo que él estaba predicando. Claramente alguien puede decir que no lo pusiste en práctica bien. Eso puede pasar. Pero conforme a eso, luego comencé a darme cuenta de que cuando uno ponía en práctica lo que alguien decía, por muy bonito que se podría escuchar, no necesariamente me podía llevar a algo bueno. Pues ellos podrían hablar apasionados de que llevemos el evangelio a los confines de la tierra, que pongamos una bandera de Cristo, que compongamos como guerreros y un montón de cuestiones que podíamos hablar y ser inspiradores a las personas. Pero ya cuando entramos en la práctica de lo que nos están hablando, lo único que podemos obtener es consecuencias malas. Inclusive consecuencias a cierto grado pueden ser graves o pueden ser tal vez no tan graves, por así decirlo. Todo va a depender de la fe y de la disposición de la persona al poner en práctica algo. Entonces me di cuenta que no era solo el hecho de yo estar oyendo y que yo oigo así que están predicando el evangelio, que están predicando arrepentimiento, o están predicando la venida y esto y lo otro, sino que qué pasa cuando lo pongo en práctica. Me va a funcionar, me va a ser eficaz. Por eso la palabra dice que la palabra es viva y eficaz. Pero cuando alguien predica, a veces no está predicando una palabra. Cuando habla de predicar una palabra, no es que agarren la Biblia, porque cualquiera puede agarrar la Biblia y poner un par de versículos y decir esto es así. Pero cuando habla de que la palabra es viva y eficaz, habla de que hay personas que realmente han vivido esa palabra, que realmente han reposado en esa palabra y que realmente son eficaces al transmitir la palabra de Dios, porque es eficaz. Entonces, por lo tanto, su puesta en práctica, cuando alguien viene y dice, bueno, voy a poner en práctica esta palabra, resulta eficaz, porque ya está comprobado, porque ellos mismos la han vivido y la han comprobado y la saben transmitir de una forma eficaz. Por eso que la palabra es eficaz, porque uno la lleva a la práctica y por lo tanto uno dice, esto es verdadero. La Biblia dice que esto liberta y he experimentado la libertad. Entonces, por esa manera menciono de que ellos pueden predicar o decir que son apóstoles o profetas o ser inclusive pastores o evangelistas o maestros, porque también hay una persona que dice que es maestro ahí en Facebook, que pues también habla unas cositas medio extrañas, ¿no? Pero lo que quiero dar a entender es de que cuando uno ya busca poner en práctica lo que ellos dicen, ya puede entrar uno en problemas. O puede ser que ellos siempre repitan lo mismo, ¿verdad? Arrepiéntanse, pero no genera un efecto. No genera no solo eso, sino que también su forma de enseñanza puede ser muy religiosa o muy legalista y no realmente en la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que no dejarnos guiar porque tal vez alguien hizo descender fuego del cielo o porque alguien sanó a un enfermo, porque eso puede pasar, sino que realmente evaluar la palabra y la obra de la persona que está diciendo. Y lo que estoy mencionando,
Lo estoy diciendo basado en lo que el apóstol Pablo está diciendo. No solo acá, sino que también cuando a él lo cuestionan de su apostolado. Porque cuando él dice de que él no era la misma congregación, tal vez está diciendo que él no era apóstol. Porque el apóstol Pablo se topó con lo mismo que está pasando hoy en día, que hay personas que dicen que no hay apostolado. Entonces lo de ese tiempo dirían, no, pues Pablo yo no se cree que es apóstol si él no estuvo con los 12 junto con Jesús. Entonces el apóstol Pablo se topó lo mismo que está pasando hoy, de que no estaban tal vez creyendo al apostolado como que, bueno, él no puede ser porque él no está en los 12. Pero lo que sí es importante es de que él dijo, mire, ustedes son mi obra en el Señor. Es decir, si ustedes se creen espirituales, Dios les ha confirmado que son espirituales, es porque yo he labrado y obrado en ustedes. En el sentido de que, lógicamente, por ejemplo, si uno compra un carro o inclusive un instrumento musical, uno busca la mejor marca, porque esas personas que han trabajado, o inclusive en pantalones, han trabajado y han hecho un renombre por causa de ello. Entonces cuando uno habla de, por ejemplo, Yamaha o otros, pues qué sé yo, otros nombres, solo mencioné ese porque se me viene a la mente, pero ya va el respaldo. Por eso que a uno le llaman, mira, compré una marca Patito y uno ya sabe de que esa marca tal vez solo me dura un mes, ¿verdad? Y tal vez la marca más prestigiosa ya me dura 2 años, porque uno conoce la labor que ellos hicieron y por lo tanto uno dice, bueno, comprémosla. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, ustedes dicen que yo soy falso apóstol, pero ustedes son mi obra en el Señor. Es decir, decirme a mí que yo soy falso, ustedes están diciendo que ustedes son falsos, pero sus frutos no demuestran que yo soy falso, porque ustedes son mi fruto en el Señor. Es decir, que si yo pruebo ustedes, si ustedes son un fruto dulce, agradable y grato, es porque yo me he dedicado a plantar efectivamente en ustedes, y por lo tanto ustedes han fructificado. Entonces por esa razón hablo de que las señales y prodigios está bien, va a pasar, van a haber de creyentes y de falsos. La pregunta es, ¿qué están avalando? ¿A la persona o a la palabra y a la obra de Cristo? Y lo otro es de que si lo que ellos están predicando, porque alguien dirá, yo predico la palabra, aparte de que yo hago señales y prodigios. Ok, está predicando la palabra, pero esa palabra está transformando a la imagen de Cristo Jesús. ¿O qué está pasando? Y eso es la idea de probar los espíritus si son de Dios para ver cuál es la obra. Yo ya he mencionado en esto en ocasiones. Aquí he mencionado, pues me ha pasado, yo he hablado con las iglesias. Por ejemplo, voy a mencionar aquí este último ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la iglesia A. Y aquí tenemos la iglesia B. Yo por lo menos aquí en Guatemala he tenido la experiencia con 2 congregaciones. No en el sentido de que yo participé en las congregaciones, sino en el sentido de que, por ejemplo, yo estaba en una universidad y cuando me topaba compañeros creyentes del evangelio, o que decían que ellos creían en Jesús, entonces claramente, vamos a poner aquí iglesia, pero entonces cuando yo me topaba con ellos, era lógico que uno tenía conversaciones, no necesariamente conversaciones en el sentido de hablar de la Biblia, sino conversaciones de que a veces uno hablaba o uno trabajaba con ellos con proyectos, o hablaba de cosas cotidianas, si lo queremos llamar así. Entonces, una vez estaba la iglesia A y la iglesia B. No le voy a poner nombres por obvias razones. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo me juntaba con personas de la iglesia A, en el sentido de la universidad, y trabajaba con ellos, por así llamarlo, ellos tenían temas, inclusive de la Biblia, a que hablaban. ¿Sí? Y ellos remarcaban, por ejemplo, tal vez en la venida de Cristo, y hablaban acerca de los ministerios, por ejemplo. Y ellos en sí mismos tienen un comportamiento. Entonces cuando uno hablaba con la iglesia A, ya sabía uno de qué iglesia era. Es decir, yo de repente me topaba a alguien en la calle o de repente en el bus y hablaba conmigo. Yo decía, esta persona es de la iglesia A. Y él le preguntaba, mira, ¿vos vas a tal iglesia? Y me decía, sí, voy a esa iglesia. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y también el comportamiento, o inclusive las palabras o los chistes que tal vez decía el predicador, él los decía. Tal vez no tan claros, pero de alguna otra manera. Y algunas otras cosas espirituales que uno puede topar. Pero de repente me topo con la iglesia B, que también eran temas de la Biblia.
tocaban ciertos temas y ellos regularmente hablaban de lo que era la oración y creo que nada más. No conocí que ellos hablaran de otra cosa, sino que cada vez que uno habla con ellos, tal vez hablan de oración, otra cosa extra, otra cosa, tal vez no común, ¿verdad? Vamos a poner aquí común. Pero ¿qué pasa? Ellos tenían un comportamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Realmente, para mí, el comportamiento de la iglesia B, a pesar de que ellos hablaran de la oración, en que había que orar y que había que amar, lastimosamente su comportamiento era muy pésimo. Con todo respeto, yo sé que tal vez, bueno, las personas no van a saber, pero el comportamiento de la iglesia B me dejaba mucho en qué pensar en su forma de comportarse. En el testimonio que ellos ejercían dentro de la universidad, tal vez ibas a hablar del amor o que había que orar y que había que compartir y que la unidad aquí, que la unidad allá, pero realmente dejaban mucho que desear. Y pues uno decía, bueno, ya cuando uno se topaba con otra persona decía, bueno, tal vez es de la iglesia tal, ¿verdad? Y cada persona que me topaba le dice iglesia tal, a pesar de que era una iglesia grande aquí en Guatemala, decía yo, no, ellos no muchito, o sea, ellos no, y además a veces se creían que saben mucho de la Biblia, y a pesar de que no creían en nada, ¿no? Y tal vez estas personas de aquí de la iglesia A, que tal vez sí sabían mucho más, tal vez no tenían tanta postura en esa altivez, pero sí tenían otras líneas, ¿verdad? No, mi punto no es criticar realmente las iglesias, sino que quiero dar a entender de que la palabra que se está predicando está generando una transformación en la persona. Y eso también pasó hace muchos años en una iglesia también aquí en Guatemala, que me lo contó uno de los discipuladores donde yo estuve, cuando ya la iglesia pues ya llevaba años, pero él decía, cuando uno llegaba a un lugar, decía él, y uno tal vez hablaba con la persona o saludaba, y otro punto, ya a los 10 minutos, por ejemplo, mire, usted es de tal iglesia, ¿verdad? Y entonces decía, sí, yo soy de esa iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra que se estaban brindando generaba una transformación en la persona. Y no es el hecho no es decir que era de la iglesia tal, ¿verdad? ¿Me entiendes? Así como dice que yo soy de Apolos o yo soy de Pablo, sino a lo que quiero dar a entender de que el predicador y lo que Dios puso en el predicador y el celo, la edificación y todo ese tipo de cosas está produciendo algo en la persona. Es lógico cuando uno está en el trabajo, por ejemplo, ahí hay 5 trabajadores. Si uno de ellos es diligente, va a ayudar a la empresa y también a los que él cubre, les va a enseñar, los va a guiar y pues todo ese grupo va a ser como que los más destacados. Pero si el otro es como que, no, hagan lo que quieran, ese va a ser no muy apto, ¿verdad? Entonces así pasa, aunque Dios nos ha delegado huertos, como la Biblia mencionaba, nos ha dejado un grupo de personas, depende la diligencia, la forma, la comunión y todo eso que está generando, creando en una persona. Lógicamente hay personas que son más difíciles que otras, pero lo que quiero entender es de que se va a notar realmente de dónde viene por todo su comportamiento y forma. Inclusive a mí me pasó con lo que voy a mencionar. Por ejemplo, yo asistí a una iglesia, vamos a poner iglesia X. Vamos a poner iglesia X y luego aquí vamos a poner iglesia Y. Solo pongo nombres así por ejemplo, ¿verdad? Porque tal vez X y Y por la universidad. Pero lo que quiero entender es que tenemos iglesia X y iglesia Y. Yo estuve por un tiempo en una iglesia X, casi por 3 años, por ejemplo. Y luego me trasladé a la iglesia Y. Y pues estuve ahí, aquí ya llevo más o menos unos más de 10 años, por ejemplo. Y pues tengo una persona que la conocí en la iglesia X, aunque él pertenece a otra iglesia, ¿verdad? Vamos a poner la letra A. Entonces yo entré al grupo de lectura con él. Entonces entré al grupo de lectura que él tenía y había una persona que participaron en la iglesia X, que era una señora, o sea, señora ahí le voy a poner. Y estaba su hijo, el hijo ahí. Entonces, ¿qué pasó? Mi amigo pensaba que yo todavía estaba en la iglesia X. Entonces él me tenía a mí como, por ejemplo, Juan José X, de la iglesia X, ¿verdad? Entonces, por supuesto, cuando me invitaron, mire, invité a un amigo que es de la misma iglesia que ustedes.
porque él pensaba que todavía estaba en la iglesia X, ¿verdad? Porque ahí me conoció para una actividad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estaba hablando con ellos, o sea, cuando yo estaba hablando o conversando temas de la Biblia, el hijo de ella dijo, mira, tú estás ahí en tal congregación. Le dije, no, no, en la iglesia X. No, no estoy ahí, le dije, ahora estoy en otra congregación. Y la señora dijo, sí, es que a mí me parecía raro por su forma de hablar, por los temas que usted está hablando, me parecía raro que mi sobrino, mi primo, no sé quién era, me había dicho que usted era de la iglesia X, porque no habla como ellos, no se comporta como ellos. ¿Por qué? Porque mi edificación, por así decirlo, en la iglesia Y, en la congregación Y, era diferente la forma, aunque lógicamente tenía cosas que aprendí en la iglesia X, pero por la forma en que se trabaja o que se trata o que se habla en esta congregación es un poco diferente. Por esa razón la manifestación era diferente. Entonces, aunque alguien dijera, no, aquel es de tal congregación, el comportamiento, la forma de entender. Menciono todo esto por el hecho de la predicación del evangelio. Es decir, si alguien dice que es creyente, alguien dice que está predicando la palabra de verdad, se va a notar en las personas a las cuales está edificando, a las cuales está formando, porque se está sembrando la palabra. Entonces las personas van a tener un comportamiento no como la iglesia X o Y, sino que conforme a Cristo, porque puede haber iglesia X, Y, Z, pero ambos pueden comportarse como hijos de Dios, como Jesucristo se comportaría, porque es lo que estamos sembrando. Menciono todo esto con lo que estaba hablando de las señales y prodigios, porque estas señales y prodigios sirven para confirmar la palabra y la obra de Cristo, para que crean el evangelio, se arrepientan y conviertan y tomen el camino de Cristo. Pero si alguien procura hacer una señal o un prodigio, pero es para que su nombre sea respaldado, el nombre de ellos, ahí está un problema. Y aunque ellos puedan predicar de arrepentimiento, de salvación, de la venida de Cristo, de profundidades, de misterios, de cualquier tópico, la pregunta es, ¿eso está transformándolos a la vida de Cristo? ¿O qué está provocando? Inclusive eso nos va a ayudar a nosotros como personas que estamos, en este caso, en mi caso, predicando y enseñando, para saber cómo está siendo el fruto que estoy brindando, ¿verdad? Porque es lógico que cuando no todos vamos a tener, por así decirlo, la perfección a la hora de hacer algo. Pasa en momentos de que uno se equivoca. A veces uno puede estar sembrando mal. Y por eso Dios le puede decir a uno, mira, mi hijo, estás sembrando mal, ya no sembré de esa manera, ¿verdad? Y por eso vienen personas a corregirnos y le dicen, mira, no es la manera correcta. Entonces uno reflexiona y cambia, porque tal vez está equivocado. Entonces uno tiene que comenzar a ver qué está pasando cuando uno siembra, y uno comenzar a observar qué está produciendo. ¿Me entienden? Porque lógicamente hagamos de cuenta que uno viene y siembra manzanas, y puede ser que sí nos den buenas manzanas, ¿verdad? O sea, pero son buenas nada más. Pero puede ser de que si uno cultiva de diferente manera las manzanas, puede ser que nos den manzanas mucho mejores. No tanto el establecimiento de que pueden tener un error, ¿verdad? Sino que en el sentido de que está bien, está buena, pero puede ser mejor aún. Entonces ya uno tiene que estar observando qué está naciendo, qué está provocando lo que uno está predicando en las personas. Y uno ensalzarse, como hay personas que lógicamente mencionan, dicen que yo soy un ministro del Espíritu y que yo solo predico sana doctrina, y comienzan a decir eso. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis, y no necesariamente los frutos de ellos, que tengan paciencia o paz y otras cosas, sino que también lo que está produciendo en la congregación, lo que está produciendo en el pueblo. Entonces uno puede ver el fruto de los predicadores con relación al pueblo. Lógicamente hay que tener también cuidado, porque también el pueblo puede ser, es de los que hace averías, aunque el predicador esté predicando la verdad, ¿verdad? Como en el caso de Moisés, que tuvo diferentes dificultades. O en el caso también del libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo claramente él había predicado a la iglesia de Galacia, o la que estaba en Antioquía, y claramente estaban caminando bien en la verdad. Pero vino otro grupo, después de que el apóstol Pablo no estuvo, a sembrar ciertas cosas, y después dice el apóstol Pablo, ¿qué pasó con ustedes? Si ustedes yo los dejé bien, y de repente me vienen con esto, ¿verdad? ¿Qué está pasando con ustedes? No me logro encontrar una explicación, pero porque vinieron otros a sembrar. Entonces nosotros debemos también ver la eficacia de lo que Dios nos dio
por lo que sembramos en otra persona y por lo que está produciendo en otra persona. Caso contrario, deberíamos meditar y decir, estoy equivocado en lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y uno arrepentirse para ver cómo cambiar las cosas. Y no necesariamente pueden ser, hagamos de cuenta, uno expone 10 temas. De esos 10 temas, puede ser de que 2 de ellos esté provocando cosas que no son correctas. Entonces habría que ver, esos 2 temas están produciendo un mal fruto. Es decir, que eso tal vez no está bien. Hay algo que no estoy enseñándolo bien o que no estoy transmitiéndolo bien que está causando problemas a la congregación en la forma. Entonces ya sea que lo deje para después o que sea un tema muy profundo, muy difícil, o que yo por algún motivo lo entendí en falsedad y eso está provocando cosas malas, porque uno tiene que identificar qué está pasando, ¿verdad? Uno puede decir, no, yo estoy sembrando manzanas, pero si de repente me sale un aguacate, como que no tiene sentido, ¿verdad? Porque lo que se siembra se cosecha. Entonces uno tiene que también evaluar lo que uno está predicando. Si lo que está predicando es verdadero o no. Conforme a lo que está produciendo en mí y también con lo que está produciendo en los demás. Si es incorrecto, de decirle al Señor, ayúdame, háblame, para que uno reconozca su error y también que uno lo cambie. Porque no confundamos cantidad con calidad. Porque hay iglesias que son mucha gente, pero cuando uno habla con ellos dejan mucho que desear. Pero claramente tampoco estoy diciendo de que alguien no tenga ambas, ¿verdad? Calidad y cantidad. Pero lo que sí habla la Biblia, cuando habla de por sus frutos los conoceréis, no por la cantidad de frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por la cantidad. Pero también claramente Dios quiere que no solo tengamos un buen fruto, sino que tengamos mucho fruto. Eso también lo dejó escrito Jesús, que dice que Él busca que tengamos fruto en abundancia. Entonces, pero tenemos que nosotros aprender a evaluar lo que nosotros estamos sembrando. Esto lo menciono y lo vuelvo a repetir, para tener cuidado de no ser engañados. Y pues si en dado caso ya fuimos engañados y estamos nosotros inclusive glorificándonos a nosotros mismos, dejar de hacerlo. Porque estas señales y prodigios tienen que señalar a Cristo. Tienen que mostrarlo a Él. Tienen que decir, Él es la salvación, es el camino. Para que crean a la palabra de Jesús, no a nuestra palabra. Entonces vamos a finalizar con el tema. Fueron con el comentario. Y por eso mencionaba de que lo que el apóstol Pablo, vamos a regresar aquí a la presentación, de que por esa razón esta palabra y obras van relacionadas a las señales y prodigios. Vamos a dibujarlo acá. Entonces tenemos que las señales y prodigios son para creer. ¿En qué? En la palabra y en la obra. ¿De quién? De Jesucristo. Es decir, la palabra de la cruz y por lo tanto el sacrificio de Cristo. Entonces, con esto vamos a finalizar, vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que sea confirmada su palabra en nosotros, para entender que si lo que estamos predicando es verdadero, y asimismo Dios va a confirmar con señales y prodigios su palabra de lo que estemos predicando. Por eso la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué? Porque creemos a Jesús. Y Jesús, como dice en el libro de Hebreos, Él testificará juntamente con nosotros con señales y prodigios. Es decir, Él va a decir, esto que están predicando es verdadero. Ellos dicen que yo soy un Dios sanador, entonces yo voy a manifestar sanidad. Ellos dicen que yo soy un Dios que libero, voy a traer libertad. Ellos están predicando que yo soy un Dios misericordioso, voy a manifestar esa misericordia con ellos. ¿Por qué? Porque Él va a validar y cimentar su palabra para que crean en Él, para salvación. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy que nos llenes de tu gracia y tu favor, que nos dirijas para creer a tu misericordia, a tu bondad y a tu fidelidad, y a nos arrepentirnos de todo pecado y a creer en la palabra de misericordia.
Ayúdanos, por favor, a no buscar un respaldo de nosotros para que crean que nosotros somos verdaderos, sino realmente para que crean a tu palabra, para que crean a tus obras, para que crean, Señor Jesucristo, y sean salvos por causa de la dureza de su corazón, que no creen a la palabra, pero que esa palabra venga con señales y prodigios para que ellos crean a tu camino y a tu verdad. Pero también ayuda para que ellos no crean a las señales y prodigios mentirosos, por causa que ellos vendrán en su propio nombre a algunas personas y que ellos harán esas señales y prodigios para que crean en ellos. Pero realmente ayúdanos a quitar todo velo de nuestros ojos. Si en dado caso estamos creyendo a personas que no son verdaderas, ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a quitar ese velo que nos está impidiendo ver la verdad. También observar lo que está produciendo la palabra en mí para yo caminar por camino de justicia y que me esté guiando hacia la paz de tu Hijo Jesús. Si en dado caso me está produciendo consecuencias malas o no justas, mejor apartarme de esos predicadores o esas enseñanzas que me están produciendo algo incorrecto. Así que en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, dirígenos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre y Pastor, queremos hoy entregar nuestro corazón a ti, para que tú seas el que ilumine, fortalezca y establezca nuestros corazones en la verdad. Dirígenos hoy a arrepentirnos, ayúdanos a creer en tu Hijo Jesús, que Él, y creemos que Él murió y resucitó entre los muertos, y que ahora somos hijos por causa de creer en Él. Ayúdanos a arrepentirnos día tras día, a ser obedientes a la verdad, y que traiga restauración sobre nosotros. Y ayúdanos, por favor, para que nuestro corazón esté sirviendo al Dios omnipotente, a ti, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén.